Perseguir un sueño puede llevar muchos años para que se haga realidad, pero cuando tienes determinación y aprendes a transformar lo negativo en positivo, puedes hacer que valga la pena. Mi compañero Max Saúl nos cuenta esta historia en el minuto que cambió tu vida. Aunque uno esté en el suelo, no importa, siempre hay oportunidad de salir adelante. Y de hecho, cuando ya estás abajo, ya no más que para arriba. Entonces, esas son las lecciones que todos los días me recuerdo. Luis tuvo una infancia feliz en Coahuila, México, al lado de sus padres, de sus 2 hermanas y un hermano. Pero a los 17 años consiguió una beca para venirse a Estados Unidos y ahí comenzó su gran aventura y una que otra desventura. He vivido en Nueva Orleans, Alabama, luego me regresé a Monterrey 2 años, luego Connecticut, San Francisco, Nueva York, Miami y ahora en Los Ángeles. El sueño de toda su vida era ser director de cine, pero ante la imposibilidad de llegar a esa oportunidad, primero estudió ingeniería y duró menos de un semestre. Y luego se metió a artes y diseño gráfico, fotografía experimental, mercadotecnia. Fue director de arte y director creativo. Y el último trabajo que tuve antes de venirme a estudiar cine, mi sueño, era vicepresidente de mercadotecnia de una farmacéutica. Pero la llegada finalmente de Luis para conseguir ser director de cine fue el resultado de un proceso muy doloroso. La novia con la que tenía viviendo 2 años terminó la relación cuando vivían en Miami. Entonces se sumió en una fuerte depresión. Ahora déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el minuto que cambió tu vida? Mi hermana me regaló un libro de superación personal que se llama La Llave. Leí ese libro y cambió mi vida totalmente. Empecé a buscar ese tipo de ayuda inspiracional. Y desde entonces, Luis buscó realizar su sueño de ser director de cine y prácticamente no le teme a nada. Es una muestra de cómo cuando te pones, cambias tu manera de pensar, del negativismo al positivismo, y te pones metas en tu vida, todo el mundo lo puede lograr. En la vida hay miles de minutos que llegan de diversas maneras. A veces buenas, a veces no tan buenas, pero siempre dejando una lección que compartir. ¿Cuál es el minuto que cambió tu vida?